tardes. Hoy tendremos la oportunidad de tener una entrevista acerca de los juegos y formas recreativas en épocas pasadas con mi papá. Empezamos con la primera pregunta, que sería: ¿qué juegos habían en ese entonces? Bueno, vamos a partir que en ese entonces era una época donde no había tecnología ni había televisión, y vamos a enfocarnos a juegos que existían más en el área de Huehuetenango, porque con el área de Quetzaltenango pues no tenemos mucha información. ¿Qué juegos existían? Había una gran infinidad de juegos que los podemos clasificar a juegos que habían en escuela, que se jugaban en escuela, juegos que permanecían todo el año y juegos que solo eran en cierta época. Como por ejemplo un juego muy común que era el saltar la cuerda, la gallina y el coyote, la conecta, que es parecido a policías y ladrones, el tiro al bote, que también se juega aún, las ollitas, juegos tradicionales que más que todo se jugaban en la escuela, como la ranita, el patio de mi casa, el gato y el ratón, y la chamusquita de barrio, como es el fútbol. Habían juegos que eran por épocas, como por ejemplo el yoyo, el capirote, el trompo, las canicas, los barriletes, las ceras, los tejos, electrizados, que eran juegos que más que todo eran al aire libre, nunca eran dentro de casa, todo era al aire libre, y juegos que muchas veces nos ayudaban a hacer buenos amigos. La gallina y el coyote, ¿qué es o qué era? ¿En qué consistía? Era un juego bastante atrevido, era un juego que normalmente lo jugaban varones, y era un juego bastante atrevido en ese entonces en el área rural, porque ahora lamentablemente ya no. Había una especie de árbol que se llamaba chalún, y ese crecía no muy alto, y crecían juntos y sus ramas se entrelazaban entre sí, creando como una red en el aire. Entonces alguien era el coyote y otros jóvenes o niños eran las gallinas, y consistía en que el coyote debía de atrapar a las gallinas que estaban en los árboles. Entonces era muy emocionante, porque uno iba de árbol, saltando de árbol en árbol, de rama en rama. El juego terminaba hasta que el coyote atrapaba a todas las gallinas, pero eran juegos muy, muy divertidos. El capirote. El capirote, ves, aún se juega, que consistía en meter como un vasito en un palillo, y era muy común el capirote ancho, que era permanecer metiendo siempre el capirote en el palillo, que esas eran las competencias que se hacían. Las ollitas. Es un juego más de niñas, era un juego más de niñas, se jugaba muchas veces en la escuela y en las tardes, y consistía en que se sentaban las niñas y dos niñas más lo tomaban del brazo y lo corrían así, sentadito pero en el aire, y lo corrían de un lado a otro. Simplemente era la emoción, era llevar cargado a alguien y regresarlo en el aire. Y juegos prácticos, ¿cómo se divertían, digamos, si había un mal clima o algo por el estilo? De ahí iba a depender de los juegos que hubieran en la época. El fútbol siempre ha sido muy tradicional, y sigue siendo muy tradicional el fútbol, pero más nos divertíamos nosotros con juegos que eran, por ejemplo, el pen-pen, que ese ya no se juega, es un juego clásico de allá, que era más que todo hacer dos bandos, donde un grupo mataba al otro grupo, cada quien hacía su armita, sus armas de madera con los recursos que uno tuviera. Se jugaba mucho eso. Y las escondidas también se jugaba bastante. El tiro al bote, muy tradicional. La conecta en cuadro le llamábamos, o electrizados, que eran juegos que también nos divertían bastante. Conecta en cuadro es como el policías y ladrones actual. Sí, parecido a policías y ladrones. Más o menos así, donde uno tenía que correr al otro equipo y atraparlo, y el otro lo rescataba, parecido a policías y ladrones. Y juegos prácticos, por ejemplo, juguetes. Juguetes. Antes no existían prácticamente juguetes. Lo que más teníamos era
un balón de plástico que lo forrábamos con otro balón de plástico, una rueda de manguera, hacíamos nuestra rueda de manguera, con eso jugábamos, porque los niveles de pobreza que existían antes eran muy, muy grandes, entonces había que inventarse los juguetes. Que hubiera un carrito plástico, eso no se daba en ese entonces. No existía